Bueno, amigo, hoy día vamos a ver funciones y síntomas de deficiencia de los nutrimentos esenciales en las plantas. Esto fue elaborado, esta presentación, por Castro Ramírez Freddy, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chapingo, en el área de fitotecnia. ¿Qué son nutrimentos esenciales? Se denominan nutrimentos aquellos elementos químicos que las plantas necesitan para poder crecer, mantenerse y producir frutos y semillas, de las cuales 16 nutrimentos son muy indispensables y necesarios para la vida de las plantas. Estos se denominan nutrimentos esenciales y clasifican en dos tipos de nutrimentos: minerales y no minerales. Tabla de nutrientes esenciales en las plantas. Nutrientes no minerales: tenemos el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. Los macronutrientes: tenemos los primarios: nitrógeno, potasio, fósforo. Secundarios, como el calcio, el azufre, el magnesio. Y dentro de los micronutrientes tenemos cloro, hierro, manganeso, cobre, zinc, boro y molibdeno. Vamos a ver los nutrimentos de los macronutrientes. Nitrógeno. Este nutrimento es indispensable en el desarrollo de las plantas, ya que tiene múltiples funciones vitales dentro de esta. Por ejemplo, está involucrado directamente en el proceso de la fotosíntesis, pues forma parte de la molécula de la clorofila y de las vitaminas, así como de los sistemas de energía de la planta. Cantidades adecuadas de nitrógeno producen hojas de color verde oscuro, debido a que estas tienen una alta concentración de clorofila. La deficiencia resulta en clorosis, amarillamiento de las hojas, plantas pequeñas y crecimiento lento. Son también síntomas de deficiencia de nitrógeno. Cuando es insuficiente, desciende gravemente la calidad. Potasio. En la fotosíntesis, el potasio regula la apertura y cierre de los estomas, y por lo tanto regula la absorción del CO2. Un rol importante en la regulación del agua en las plantas, osmorregulación. Así también es muy importante en la activación de muchas enzimas relacionadas con el crecimiento de la planta. La deficiencia de este elemento están relacionadas generalmente con el crecimiento, color amarillamiento y quemaduras marginales en las hojas medias y bajas de la planta, como podemos ver en la imagen. Pierden sus hojas antes de lo que deberían. El crecimiento es lento o retrasado. Este elemento le da consistencia a los tejidos, favorece la floración, fructificación y maduración de frutos. Influye en la cantidad y peso de las semillas, imprescindible en la fotosíntesis. El fósforo es esencial para el crecimiento de las plantas. No puede ser sustituido por ningún nutriente. La planta debe tener fósforo para cumplir su ciclo normal de producción. ¿Cuáles son las deficiencias? Se produce un débil desarrollo tanto aéreo como subterráneo. En las hojas se produce un estrechamiento, quedando erectas. Su tamaño disminuye y las nervaciones quedan poco pronunciadas. Los síntomas se aprecian primero en las hojas adultas. Se produce un descenso de la cantidad y calidad de las semillas. Calcio. Funciones: promueve el alargamiento celular, forma parte en la regulación estomática, participa en los procesos metabólicos de absorción de otros nutrientes, fortalece la estructura en la pared celular, participa en los procesos enzimáticos y hormonales, ayuda a proteger la planta contra el estrés de la temperatura alta. El calcio participa en la inducción de proteínas de choque térmico, ayuda a proteger la planta contra las enfermedades. Numerosos hongos y bacterias secretan enzimas que deterioran la pared celular de los vegetales. Deficiencias. Los síntomas de deficiencia del calcio aparecen primero en las hojas y tejidos jóvenes e incluyen hojas pequeñas y deformadas, manchas cloróticas, hojas ajadas y partidas, crecimiento deficiente, retraso en el crecimiento de raíces y daños en la fruta. Azufre. Dentro de las funciones que cumple el azufre
Es un componente de proteínas y enzimas, interviene en procesos de formación de la clorofila, favorece la formación de nódulos en leguminosas, interviene en la correcta fructificación. Deficiencias. Se puede confundir con la deficiencia de nitrógeno, produciéndose un retraso del crecimiento de la planta. En las hojas se produce una falta de coloración verde en toda la hoja con una tendencia gradual a una coloración bronceada con secado de las puntas. Los síntomas se aprecian primero en las hojas adultas. El magnesio es la base estructural de la clorofila y por ello esencial en el proceso de la fotosíntesis y la fijación del CO2 como coenzima. Es esencial en todos los procesos de fosforilación de la planta, promoviendo la transferencia y conversión y acumulación de la energía. Esto es en la fotosíntesis. Síntesis de carbohidratos, proteínas, ruptura de los carbohidratos en ácido pirúvico, respiración. Tiene efecto activador sobre diversas enzimas. Tiene propiedades hidratantes e influencia con ello el balance hídrico y la eficacia de las enzimas. Deficiencia. Los síntomas de deficiencia se pueden observar primero en las hojas viejas. Se presentan manchas cloróticas entre las nervaduras de las hojas. Aparecen necrosis y coloración rojiza en el tallo. Y en el caso de radiación solar fuerte, toda la planta se ve marchita y flácida, similar a los síntomas de deficiencia de potasio. Este efecto se atribuye a un desequilibrio del balance hídrico en la planta. La hoja luce rígida y quebradiza. Ahora vamos a hablar de los micronutrientes. El cloro estimula la fase luminosa de la fotosíntesis, participa en la descomposición química del agua en presencia de luz solar y en la activación de varios sistemas enzimáticos. Ayuda en transporte de cationes. Deficiencias. Desarrollo de las raíces se reduce longitudinalmente y se engrosan en las partes apicales. Hojas más pequeñas con manchones cloróticos y necróticos. Clorosis y necrosis generalizada, marchitez de ápices foliares, marchitamiento de la planta. El hierro. Este elemento es necesario para la formación de clorofila. Aún no esté en esta. Actúa como catalizador en el proceso de transporte de oxígeno en la célula durante el proceso de oxidación-reducción. Interviene en la síntesis de proteínas. Deficiencias. La desintegración de cloroplastos, tallos cortos, delgados y curvados. En plantas anuales se muestra una disminución en su crecimiento, aspecto raquítico y descenso en la producción. Los árboles se defolian y comienzan a secarse por la periferia. Los frutos son pequeños, maduran precozmente, pudiendo tener apariencia aérea. El manganeso interviene en la síntesis de proteínas ya que participa en la asimilación del amonio. Puede sustituir al magnesio como cofactor en sistemas enzimáticos relacionados con reacciones redox. Regula el metabolismo de los ácidos grasos, fomenta la formación de raíces laterales, activa el crecimiento, incluyendo el crecimiento alargado a células, convierte los nitratos que forman las raíces en formas de la planta que pueda utilizar. Las deficiencias. La carencia de manganeso ofrece síntomas parecidos a los del hierro. Hojas jóvenes amarillas entre los nervios que permanecen verdes. Se puede diferenciar porque en este caso aparece una aureola verde alrededor de los nervios. Con carencias muy fuertes también amarillarán dichos nervios. El cobre interviene con exactitud en multitud de procesos de oxidación-reducción. Interviene en el metabolismo nitrogenado y glúcido. Influye favorablemente en la fijación del nitrógeno atmosférico de las leguminosas. Las deficiencias. La carencia de cobre es la más difícil de diagnosticar. En las hojas jóvenes se aprecian manchas cloróticas amarillas poco específicas. Aparecen primero en las hojas jóvenes y activas. La tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma de su carencia, aunque en los cítricos se manifiesta por manchas y resquebrajado de corteza de frutos se le llama exantema. El zinc. El zinc es esencial para promover ciertas reacciones metabólicas y activar algunos sistemas enzimáticos.
Cumple funciones en la síntesis de la clorofila y en la formación de hidratos de carbono, en esencial en la producción de materiales genéticos. La carencia de zinc se da sobre todo en árboles frutales. Se manifiesta en las hojas más jóvenes, las más brotadas en el año. Los entrenudos se acortan en los brotes formando rosetas de hojas amarillentas, pequeñas y estrechas. Las hojas viejas aparecen bronceadas y se caen fácilmente. El boro actúa en las plantas en la división, diferenciación y elongación de las células de los tejidos meristemáticos. Aparentemente el boro también regula el transporte de azúcar, metabolismo de los carbohidratos y proteínas en las plantas, las que necesitan un suministro continuo de estos elementos de todos los puntos de crecimiento, siendo un factor importante en la germinación del tubo polínico y por lo tanto en el proceso de la fertilización de las flores. Deficiencias. El boro se acusa en tejidos de crecimiento y provoca un crecimiento lento. Falta de desarrollo debido a la depresión del punto de crecimiento, una clorosis de las hojas jóvenes o a veces su enrojecimiento y frecuentemente una alteración de los frutos con necrosis internas. Casi todos los frutales son sensibles a las carencias de boro, pero los manzanos más. El molibdeno. El molibdeno es muy importante para que sus plantas crezcan de forma sana y regular. Sintetiza los aminoácidos al igual que una actividad fundamental que vivan las bacterias y se fijan el nitrógeno en las plantas. Tiene actividad catalizadora de ácidos y enzimas. Aunque es poco frecuente en la carencia de molibdeno, los síntomas son muy parecidos al nitrógeno. Una clorosis general empezando por las hojas verdes, la planta verde, claro tira, amarillo. Nutrimentos no minerales. Tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Bueno, la materia de esta ha sido de grafología, dictada por el catedrático Pérez Nieto Joel. Tenemos ahí la bibliografía